Este capítulo 8 tiene como título Tipicidad culposa. Justamente con el título se puede advertir que para mí la culpa no es una forma o especie de la culpabilidad, sino que es una de las maneras en que el legislador en los tipos penales capta algunas conductas humanas para asignarle sanción a quien incurre en ellas. Quiero, antes de continuar, mejor dicho, de desarrollar el tema, quiero decir que me voy a guiar a los efectos de la explicación por el texto del Código Penal argentino cuando se refiere al homicidio culposo. Antes hay que decir que la culpa, desde ya de la más remota antigüedad, junto con el dolo, forman algunas maneras distintas de actuar de una persona. O sea que el elemento es un elemento subjetivo, la culpa es un elemento subjetivo. El derecho desde afuera, desde el exterior, y a los fines de asignarle en su caso pena, considera estos elementos subjetivos. El dolo, como dije en su momento, es el conocimiento de lo que está pasando y la voluntad de que se lleve a cabo. Si alguien mata a un hombre y se adecúa este hecho al artículo 79 del Código Penal argentino, diremos que hay una muerte, también hay una muerte en el homicidio culposo, pero en el caso del homicidio doloso hay una muerte porque el sujeto sabe lo que está haciendo y quiere esa muerte. En el caso de la culpa, en términos generales y siguiendo una doctrina que ya está consagrada en nuestra órbita, se puede pensar que el que obra con culpa viola el deber de cuidado, de actuar correctamente, pero no quiere el resultado. De ahí la diferencia esencial entre un caso y otro. Voy a desarrollar dos temas para hacer una distinción, en el caso del tipo del delito culposo, entre sus elementos. Recién dije que me voy a fundar en la disposición del Código Penal relativa al delito de homicidio culposo y señalo que hay elementos objetivos a considerar por el intérprete. Entre los elementos objetivos, como en todo delito, está la acción propiamente dicha. Todos creo que tenemos idea que cualquier disposición penal contiene una oración, y la oración, cuando se refiere a una conducta, tiene que contener un verbo. En el caso del homicidio doloso, el verbo es matar, el que matare a otro. En el caso del homicidio culposo, se produce un cambio que tiene una enorme significación. Porque si nosotros repasamos el artículo 84 relativo al homicidio culposo, nos encontraremos que dice, el que causare la muerte de otro. Y este verbo causar la muerte de otro, la inteligencia de este verbo tiene importancia a los efectos de la calificación y tiene importancia a los efectos de la extensión o reducción de las imputaciones y en definitiva de las decisiones judiciales. Por más que el verbo diga causar la muerte, la acción típica descrita por el verbo no es solamente causar la muerte, sino que la muerte tiene que estar causada por las razones a las que se refiere la misma ley penal. La ley penal dice, el que por imprudencia, por negligencia, por impericia o por inobservancia de los deberes o de los reglamentos a su cargo, al cargo del autor, causare a otro la muerte. Entonces, y concretando, no es solamente causar, no es suficiente que haya una relación, un nexo de tipo natural entre una conducta y el resultado para que se pueda imputar el homicidio culposo a alguien, sino que
este causar la muerte tiene que ser por imprudencia, por negligencia, por impericia o por inobservancia de los deberes o de los reglamentos que el autor debe observar. Se dice, la doctrina dice, y yo creo que tiene razón, que aparecen estos elementos como complementos normativos del tipo penal. Rápidamente voy a decir cuál es la idea de estos elementos que necesariamente tienen que aparecer. La imprudencia es el hacer de más. O sea, el individuo no se detiene, no medita lo que va a hacer y hace de más. O sea, hace de más y produce resultados justamente por hacer de más sin reflexionar previamente. La negligencia, al revés, es hacer de menos. O sea, el individuo no hace lo que debe, también por descuido. En el caso de la impericia, ya se va acotando el campo del deber de cuidado, porque para que alguien obre con impericia y sea imputado por ello, tiene que tener conocimientos especiales en determinada área de acción. Supongamos el caso de un médico que obviamente tiene que respetar las reglas de la praxis médica. En el caso de un conductor de un automóvil, tiene que saber cómo conducir el automóvil de acuerdo a las reglas de del propio guiado del vehículo. Y en cuanto a la violación de los reglamentos o deberes de su cargo, también es un elemento que la ley contempla, donde va acotando justamente el deber de cuidado. Si existe un reglamento, el individuo tiene que sujetarse al reglamento. En el reglamento de tránsito, si dice la velocidad máxima permitida en esta arteria es 110 km por hora, supongamos, en el caso de una autopista, el individuo tiene que sujetarse a esa regla porque si se evade de la regla y va a mayor velocidad, aumenta el riesgo permitido por la misma norma. De todas maneras, tanto el imprudente, el negligente, el imperito, el que deja de observar los reglamentos, tiene que, por esas violaciones del deber de cuidado, causar, en su caso, la muerte. Quiere decir, y acá también me parece un elemento bastante interesante para considerar, por más que haya una violación del reglamento, el individuo vaya, en lugar de 110, vaya a 120 km por hora, por esa misma razón, por esa sola razón, no se le puede imputar el resultado. Porque la violación del reglamento tiene que estar conectada con el resultado. Justamente cuando el código dice por violación del reglamento, está indicando que tiene que haber esa conexión entre la violación del reglamento y el resultado. Esto es lo que dice, con otras palabras, la moderna teoría de la imputación objetiva. En términos generales y en las dos pautas importantes, dice que el individuo puede ser imputado objetivamente de un resultado si incrementa el riesgo más allá del permitido y el resultado es la consecuencia de ese incremento del riesgo. Como alguien que frecuenta el derecho penal conocerá la obra de Roxin, uno de los juristas más importantes de nuestra época, podrá consultarlo y saber por qué Roxin prefiere esta teoría de la imputación objetiva a la expresión violación del deber de cuidado, que era, digamos, en la doctrina alemana anterior a Roxin y al funcionalismo en general, predominante. Él dice, es más fácil encontrar la solución de un caso penal cuando se emplean estos dos elementos de la imputación objetiva. Lo demás es un tipo abierto que requiere precisiones en cuanto a la interpretación para no cometer errores que estén perjudicando al justiciable. Hasta aquí he mencionado los elementos objetivos del tipo imprudente. Y tengo que mencionar también los elementos subjetivos. Prefiero no hablar de tipo subjetivo, porque cuando se habla de tipo subjetivo y alguien puede tener la sensación
que la forma de actuar de la consideración del tipo subjetivo es la misma que en el caso del dolo, de los delitos dolosos. Porque cuando se habla de tipo subjetivo en el delito doloso, el tipo subjetivo es el dolo, y obviamente tiene que haber una conexión entre lo que el individuo conoce, sabe y quiere, y el dolo. En el caso de la culpa, esa relación no se da de la misma manera. Pero es interesante advertir, por lo menos, la descripción de algunos elementos subjetivos. Por ejemplo, el elemento previsibilidad. Es un elemento subjetivo por naturaleza. Prever es anticiparse a ver. Entonces necesariamente interviene el intelecto, no intervienen cosas externas. Pero tiene importancia la previsibilidad porque hay situaciones que al individuo le resultan imprevisibles. O sea, el resultado que se va a dar es imprevisible. Y si es imprevisible, es inevitable. Este elemento es muy importante, como todos los demás, porque faltando un elemento subjetivo u objetivo en la consideración del tipo del delito imprudente, del hecho de que se trate, el suceso resulta atípico. Y si es atípico, obviamente no es punible el autor, por el principio de legalidad que contiene nuestra Constitución Nacional. Y también como consideraciones subjetivas, es necesario mencionar, aunque sea brevemente, que hay dos categorías de culpa: la culpa consciente o con previsión de resultado y la culpa inconsciente o sin previsión de resultado. En el caso de la culpa consciente, el individuo se imagina, tiene conciencia, tiene una representación intelectual de lo que puede llegar a ocurrir. En el caso de la culpa inconsciente, no. En el caso de la culpa inconsciente, su nombre lo indica, el individuo no sabe, no se da cuenta, que lo que está haciendo, en definitiva, puede llegar a provocar el resultado fatal. Supongamos un caso que ahora, afortunadamente, no se ve o se ve cada vez menos. En el caso de una intervención quirúrgica, que un cirujano se olvide en el vientre del paciente una gasa o incluso partes del instrumental quirúrgico, como ha ocurrido. El individuo obviamente no tuvo conciencia de que estaba pasando eso, pero debió prever el resultado. Hoy hay otros métodos que permiten ir controlando qué entra y qué sale para no incurrir en olvido. La culpa inconsciente es equivalente a los delitos de olvido. El individuo debió prever el resultado y no lo hizo. En el caso de la culpa consciente, tiene conexión, como dije en el otro capítulo, con el dolo eventual. El individuo está en ambos casos representándose el resultado. La diferencia está en que en el dolo eventual, como dije, hay un plan y el individuo sigue el plan. Siempre pienso cuando hablo de esto en Julio César, cuando volvía triunfante con sus ejércitos a Roma, y ante lo que podía llegar a ocurrir, la trama del Senado, decidió cruzar el Rubicón. Entonces, en ese momento es tomar la decisión. No obstante conocer lo que puede ocurrir, tomar la decisión. Y tomar la decisión en materia de delitos de la índole que estoy mencionando, diría, hay un plan, acepto el plan, y ese plan incluye la posibilidad de un resultado lesivo. En el caso de la culpa consciente, el individuo no acepta ese resultado. Ese resultado cree que no se va a producir. Haciéndolo con un ejemplo más gráfico. En una carretera estrecha de una mano y otra mano, un individuo ve un camión que está delante de su coche, pretende adelantarse y observa que en el sentido contrario se aproxima otro automóvil. Él hace un cálculo mental para
estimar la velocidad de su coche, la potencia, la posibilidad de reacción de su coche, la velocidad que circula el camión y la presunta velocidad que trae el coche que viene en sentido contrario. Todos sabemos que en estos casos las velocidades se suman, con lo cual se reducen los tiempos, obviamente. Y el individuo decide en un momento sobrepasar al camión, con un resultado lesivo, porque se produce un accidente con el coche que venía en sentido contrario y allí en aquel coche algunos individuos mueren o resultan lesionados. En ese caso hay culpa consciente. El individuo tuvo en su mente la idea de que el resultado se podía acontecer, pero obviamente no se le puede cargar el resultado a título de dolo, como si fuese dolo eventual, porque no tenía la voluntad de matar o lesionar a los individuos que venían en el otro coche. Esas son las diferencias esenciales entre la culpa consciente y el dolo. Con esto entonces termino el capítulo referido a la tipicidad culposa.